Siempre creí que la familia era el mayor regalo que la vida me dio. Dediqué cada día de mi vida para que mi hijo, Roberto, tuviera todo lo que yo no tuve: seguridad, amor y un hogar donde pudiera construir su propia historia, feliz y protegido. Pero la vida tiene una forma cruel de dar la vuelta a lo que más valoramos. Ahora yo decido aquí. Esas palabras, dichas por mi nuera Carolina, aún resuenan dentro de mí como un cuchillo frío en el pecho. Y si crees que mi historia termina con esta humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, ni siquiera ella, lo podía imaginar. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta historia ahora? Y suscríbete para acompañar más historias como la mía. Mi nombre es Ángela Montoya, tengo 71 años, y por más de 4 décadas fui una esposa dedicada, madre amorosa y abuela presente. Nunca imaginé que el mayor desafío de mi vida no vendría con la edad, sino de las personas que más amaba. Recuerdo el día en que firmé los papeles de la casa como si hubiera sido ayer. Todavía puedo sentir el olor a madera nueva, el eco de mis pasos vacíos recorriendo las habitaciones, imaginando las risas de mis nietos corriendo por ahí. No compré esa casa para mí, sino para mi hijo Roberto, para que él tuviera un hogar sólido, algo que yo nunca tuve. Cada peso que puse allí lo hice pensando en su felicidad, en que no tendría que preocuparse por el alquiler ni por un futuro incierto. Me sentía orgullosa, como si estuviera cerrando un ciclo de sacrificios para abrirle la puerta a una vida mejor. Al principio, Carolina parecía agradecida. Me llamaba suegrita con una voz dulce, me ofrecía café y fingía escuchar mis consejos. Pero su mirada, esa mirada fría que escondía algo que no supe descifrar, ya estaba ahí. Yo me engañaba diciéndome que eran solo mis ideas, que estaba cansada, que quizá me estaba volviendo demasiado sensible. ¡Qué equivocada estaba! Poco a poco, empecé a notar el filo en sus palabras, como cuando me corregía delante de Roberto o hacía comentarios sarcásticos sobre cómo yo metía la nariz en todo. Una tarde, llevé un pastel de chocolate que había preparado con mis propias manos. El olor dulce todavía estaba en mis dedos, pero su comentario me arruinó el momento. ¿Otra vez dulces? No quiero que los niños se engorden por tu culpa. Sentí un nudo en la garganta y fingí sonreír. Me dije a mí misma que no valía la pena discutir, que era mejor callar, porque al final lo importante eran los niños. Pero dentro de mí, algo se quebró. Carolina empezó a adueñarse de la casa como si yo fuera una invitada que debía pedir permiso hasta para respirar. Cambió los muebles sin consultarme, tiró unas cortinas que había comprado con tanto cariño. Un día, al abrir la alacena, descubrí que había botado unos frascos de conserva que yo había preparado, diciendo que estaban pasados. Cada pequeño gesto suyo era una forma de decirme, aquí no tienes voz. Lo más doloroso fue la indiferencia de Roberto. Mi hijo, el niño que crié con mis manos, que defendí contra el mundo, ahora se quedaba callado mientras su esposa me trataba como si yo no valiera nada. Lo miraba esperando un gesto, una palabra, pero él apenas bajaba la cabeza, como si estuviera atrapado en un lugar del que no quería salir. Esa cobardía me lastimaba más que las palabras de Carolina. Una noche, durante la cena, Carolina hizo su jugada más cruel. Roberto estaba sirviendo la sopa cuando ella, sin levantar la vista del plato, soltó: aquí mando yo. No me importa quién pagó esta casa. Mi hijo se quedó en silencio, tragando saliva como si no hubiera escuchado nada. Yo lo miré, buscando en sus ojos un poco de respaldo, pero lo único que encontré fue un vacío que me dolió en los huesos. Traté de mantener la calma. No respondí de inmediato porque sabía que si lo hacía, acabaría llorando frente a ellos, y no quería darles ese poder. Terminé mi plato en silencio, cada cucharada sabía a derrota, como si me estuviera tragando la humillación junto con la comida. Ni siquiera recuerdo cómo terminó esa cena, solo recuerdo que al despedirme, Carolina sonrió como quien ha ganado una batalla silenciosa. Volví a mi habitación con una sensación de extrañeza, como si ya no perteneciera allí. Me senté en la cama y mis manos temblaban. ¿En qué momento se había convertido mi propio hogar en un lugar hostil? Me quedé mirando la ventana. Las luces de la calle parpadeaban como recordándome que afuera seguía existiendo un mundo donde no era tratada como una intrusa. Esa noche no dormí. Pasé horas pensando en todo lo que había hecho por mi familia. Recordé los años en que cosía de madrugada para comprarle sus útiles escolares a Roberto, las veces que me salté comidas para que él comiera mejor. ¿Y ahora? ¿Ese era el pago?
Un silencio cobarde y una mujer diciéndome en mi propia cara que no importaba. Al amanecer, decidí llevar un desayuno especial para los niños, como si con eso pudiera volver a recuperar algo de normalidad. Preparé jugo de naranja, pan dulce y unas frutas frescas. Cuando llegué a la casa, Carolina apenas me dirigió un gesto con la cabeza. Roberto ni siquiera salió a saludarme. Me sentí tan pequeña en ese momento que quise desaparecer. Traté de no pensar, de enfocarme en las risas de mis nietos. Ellos eran la única razón por la que aguantaba. Pero mientras recogía los platos, escuché a Carolina murmurar algo al oído de Roberto. No entendí las palabras exactas, pero vi cómo él bajaba la mirada y se alejaba de mí. Fue como una puñalada en el pecho. Ese día entendí que algo iba a cambiar. Ya no era la misma mujer que había comprado esa casa con ilusión. Algo en mí, muy profundo, se estaba preparando para una tormenta que ni yo misma sabía cómo iba a enfrentar. Hay cosas que no se ven, pero que te van matando poco a poco. Carolina sabía cómo hacerlo. No era solo lo que decía, sino el tono, las pausas, esa forma de mirarme de arriba abajo como si estuviera evaluando mis errores. Yo llegaba con una sonrisa y ella, con una frase cortante, lograba borrarla en segundos. Otra vez dulces. Me dijo un día, mientras yo acomodaba un pastel recién horneado sobre la mesa, no quiero que los niños se engorden por tu culpa. Me quedé quieta, sintiendo que hasta el aire me pesaba. Intenté responder con humor, pero la voz no me salió. Solo dije, son para una tarde especial. Ella resopló, como si todo lo que yo hacía estuviera mal. Me mordí los labios para no llorar, porque no quería que me viera débil. ¿Por qué me dolían tanto esas palabras? Quizá porque venían de alguien a quien yo no había hecho ningún daño, alguien que estaba viviendo en la casa que yo compré con cada gota de esfuerzo. Un día llegué sin avisar, con una canasta llena de frutas para los niños. El olor a mango y a pan fresco se mezclaba en mis manos, pero en cuanto entré, sentí esa tensión en el aire, como si mi presencia estorbara. Carolina me vio desde la cocina y ni siquiera me saludó. Solo siguió lavando un vaso como si yo no existiera. Los niños corrieron hacia mí, abrazándome, y eso me dio fuerzas para no salir corriendo. Lo peor vino cuando subí al cuarto de visitas donde guardaba algunas de mis cosas. Encontré todo desordenado. Mis ropas estaban amontonadas en bolsas negras, como si fueran basura. Al ver eso, un calor me subió al rostro, una mezcla de rabia y vergüenza. Bajé con una de las bolsas en la mano y pregunté, ¿qué pasó aquí? Ella me miró, tranquila, y dijo, necesitaba espacio. No puedes estar dejando tus cosas regadas. En ese momento entendí que su objetivo era claro, quería que yo me sintiera una extraña en mi propia casa. Me quedé en silencio, con las manos apretadas para no gritar. Y cuando giré la cabeza, vi a Roberto en el pasillo, viendo la escena. Por un segundo pensé que iba a defenderme, que iba a decir algo, pero no, solo bajó la vista y entró a su oficina como si nada. Cada día era un rasguño más. A veces, cuando iba a dejarle comida a los niños, ella movía las cosas del lugar frente a mí, como marcando su territorio. Aquí mando yo, parecía decir sin palabras. Y aunque quería gritarle que esa casa era mía, que yo la pagué con el sudor de mi frente, algo me detenía. Quizá era el miedo a perder a Roberto, a que me diera la espalda por completo. Una tarde, mientras los niños dormían, decidí sentarme en el jardín para calmarme. Sentí el aroma de las bugambilias, el viento suave moviendo mis canas. Fue entonces cuando escuché la voz de Carolina dentro de la casa. No quiero que tu mamá esté aquí todos los días. Me incomoda. Sentí un nudo en la garganta, porque no había odio en su tono, sino un desprecio tranquilo, calculado. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía mi ropa en esas bolsas negras, como si me estuvieran sacando de su vida a pedazos. Me pregunté si era yo la que estaba equivocada. ¿Acaso había sido una suegra entrometida sin darme cuenta? Pero no, en el fondo sabía que no. Lo único que había hecho era amar. Cuando el amor se volvió una molestia. El dolor más grande era ver a Roberto convertido en una sombra. No era el hombre con voz firme que crié. Se había vuelto silencioso, casi ausente, como si estuviera atrapado entre dos mundos. A veces, cuando pasaba frente a mí sin decir nada, yo quería detenerlo, tomarle la cara con mis manos y decirle, «Hijo, ¿en qué momento dejaste de verme?» Una mañana me animé a hablar con él.
Lo busqué en la cocina, mientras tomaba su café, y le dije con voz suave: «Roberto, necesito saber si te molesta que esté aquí». Me miró, nervioso, y antes de que pudiera responder, Carolina apareció detrás de él como una sombra y soltó: «¿Por qué no entiendes que sobras aquí?». Él se quedó callado. Ese silencio me atravesó como un cuchillo. Esa escena se quedó clavada en mi memoria. No solo por las palabras de ella, sino porque vi a mi hijo cerrar los labios, apretar la taza con fuerza y no decir una sola palabra en mi defensa. Fue ahí donde empecé a entender que el dolor no venía solo de Carolina. Venía también de su silencio. ¿Qué habría pasado con el hombre al que crié con tanto amor? Esa pregunta me atormentaba cada vez que cerraba los ojos. Y aunque trataba de convencerme de que nada estaba perdido, sentía que algo dentro de mí estaba comenzando a cambiar. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. El de Roberto era uno de esos. Cada vez que Carolina me lanzaba una indirecta, yo giraba la cabeza buscando sus ojos, rogando encontrar ahí un poco de respaldo, una chispa de ese niño que un día prometió cuidarme. Pero solo encontraba vacío, una mirada que se perdía en la mesa, como si de pronto todo lo que yo decía fuera ruido. Ese silencio me mataba, porque me hacía sentir invisible, como si mi dolor no importara. Una tarde decidí hablar con él a solas. Lo encontré en el patio, arreglando una bicicleta de los niños. Su camisa estaba llena de manchas de grasa, y mientras apretaba una tuerca, parecía no escucharme. Me acerqué despacio, con ese cuidado que tenemos las madres cuando no queremos incomodar. «Roberto», le dije con voz baja, «necesito saber si te molesta que esté en esta casa. Dime la verdad, hijo». Él tragó saliva y me miró apenas un segundo, pero antes de que dijera algo, Carolina apareció en la puerta como si hubiera estado espiando. «¿Por qué no entiendes que sobras aquí?», soltó ella, con ese tono que parecía miel podrida. No fue solo la frase, fue la forma en que me miró, como si yo fuera una vieja que no supiera su lugar. Esperé que Roberto reaccionara, que dijera algo, que me defendiera. Pero no. Se quedó ahí, con la llave inglesa en la mano, mirando al piso como un niño regañado. Ese momento fue un puñal directo en mi pecho. Me quedé en silencio, no porque no quisiera responder, sino porque sentí que algo se rompía en mí. No podía creer que mi propio hijo no tuviera el valor de decir una palabra. Me dolió más que cualquier insulto. Sentí que todos esos años de desvelo, de trabajo, de lágrimas secas en la almohada, no significaban nada. Esa noche no cené con ellos. Me encerré en el cuarto de visitas y me senté en la cama con las luces apagadas. Afuera escuchaba las risas de Carolina y Roberto como si nada hubiera pasado. ¿De verdad él no veía lo que me estaba haciendo? ¿O acaso ya no le importaba? Me pregunté si algún día me había querido de verdad o si solo era una obligación la que lo unía a mí. A veces, las madres creemos que nuestros hijos siempre estarán de nuestro lado, que nos verán como un refugio eterno. Pero en ese momento, lo único que sentí fue un abismo entre nosotros. Como si la mujer que había elegido hubiera arrancado de raíz la confianza que teníamos. Me quedé mirando las fotos viejas que guardaba en mi bolsa. Ahí estaba él, con 6 años, abrazándome mientras yo lo llevaba a la escuela. Recordé su voz diciéndome: «Mamá, tú eres la mejor del mundo». Cerré los ojos y quise aferrarme a esa memoria, pero el presente me golpeaba con fuerza. Ese niño ya no estaba. En mi cabeza se repetía una sola idea: si no me defiende ahora, ¿cuándo lo hará? Ese pensamiento me robó el sueño y la paz. Me levanté varias veces en la noche, caminando por la casa en silencio, observando cada rincón que había sido mío y que ahora me parecía tan ajeno. Incluso los niños, con su inocencia, empezaron a notar la tensión. La mayor me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no te quedas tanto aquí?». No supe qué responder. Me tragué las lágrimas y le dije que estaba ocupada, pero en el fondo sabía que me estaban sacando poco a poco de sus vidas. La próxima vez que fui a hablar con Roberto, ya no fui con voz suave. Le dije: «¿Sabes lo que me duele más? No son las palabras de Carolina, es tu silencio, hijo. Tú me estás matando poco a poco con cada cosa que no dices». Él me miró como si quisiera hablar, pero no lo hizo. Y eso me rompió de nuevo. Ese día decidí que si él no iba a hacer nada, yo tendría que hacerlo. Tal vez había llegado el momento de recordarles a los dos que esa casa tenía dueña. Era sábado y me levanté temprano con esa ilusión pequeña que me quedaba: ver a mis nietos.
Preparé una canasta de frutas con esmero, como si estuviera llevando un pedacito de mi cariño en cada uva, en cada rebanada de melón. El cielo estaba despejado y el sol parecía cómplice de mi deseo de que, por una vez, todo saliera bien. Caminé hasta la casa con la esperanza de escuchar un buenos días cálido, aunque fuera fingido. Pero en cuanto abrí la puerta, el ambiente me golpeó como un muro de hielo. Carolina estaba en la sala, con los brazos cruzados, esperándome. Me miró con esa mezcla de desprecio y triunfo que ya me era tan familiar. No había ni rastro de cortesía en su rostro. «Ahora yo decido aquí», gritó de repente, como si quisiera marcar su territorio frente a todos. «Tú ya no pintas nada en esta casa. Lárgate». Sus palabras fueron tan secas que me costó entenderlas. Me quedé quieta, con la canasta en las manos, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo peor no fue ella, fue Roberto. Mi hijo estaba ahí, de pie, viendo todo, y no dijo nada. Ni una palabra. Su silencio fue un latigazo más cruel que cualquier insulto. Yo buscaba sus ojos, rogando encontrar aunque fuera una chispa de coraje, un gesto de mamá, basta, pero solo encontré esa misma expresión apagada, como si él también me estuviera empujando hacia la puerta con su silencio. En ese momento sentí algo raro. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era una calma profunda, como si mi corazón hubiera decidido cerrar una puerta para no seguir sangrando. Respiré hondo, y mientras el dolor me quemaba por dentro, dibujé una sonrisa pequeña. «Perfecto», dije con voz tranquila, casi susurrando, «si así lo quieres». Carolina se quedó un segundo en silencio, sorprendida por mi reacción. Tal vez esperaba gritos, lágrimas, un drama que le confirmara su victoria. Pero no. Solo di la vuelta, con la canasta aún en mis manos, y caminé hacia la puerta. Cada paso me dolía en los huesos, como si estuviera dejando atrás no solo esa casa, sino una parte de mí misma. Cuando crucé el umbral, escuché las risas de mis nietos en el fondo y sentí una punzada en el pecho. Ellos no tenían culpa de nada. No entendían la batalla silenciosa que se libraba entre su madre y yo. Cerré los ojos por un instante y pensé, ¿qué clase de ejemplo les estoy dando si me dejo humillar de esta manera? De camino a mi casa, las lágrimas me cayeron sin permiso. No eran lágrimas de debilidad, eran de indignación, de algo que estaba despertando en mi interior. Recordé cada peso que invertí en esa casa, cada sacrificio, cada noche en vela cosiendo para que Roberto tuviera lo mejor. Y ahora, ¿era así como me pagaban? Me senté en la sala de mi casa con la canasta intacta sobre la mesa. La miré y sentí que ese gesto, que siempre fue símbolo de amor, había sido despreciado. Pero, entre las lágrimas, apareció una sensación extraña, una fuerza silenciosa que me decía, «No te hundas, Ángela. Este es el momento de abrir los ojos». En ese instante supe que la historia no iba a terminar ahí. Algo iba a cambiar, y no sería yo la que se quedara callada. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona por la que diste tu vida un día callara cuando más necesita su voz? Volví a mi casa con la canasta todavía llena. El olor dulce de las frutas me parecía una burla, como si me recordaran que el amor que quise dar fue rechazado. Cerré la puerta y me dejé caer en la silla del comedor, con las manos temblando. Sentí las lágrimas correr sin poder detenerlas. No eran simples lágrimas, eran años enteros de sacrificios que de pronto parecían no haber servido de nada. Pensé en mi esposo, en cómo hubiera reaccionado si viera a nuestra familia así. Me dolió imaginarlo con los ojos llenos de decepción. Mientras miraba la canasta, algo dentro de mí cambió. Era como si una chispa vieja se encendiera en lo más profundo. Me vi reflejada en el cristal de la ventana y apenas me reconocí. Mis ojos hinchados, mi rostro cansado, pero detrás de todo eso había una mujer que había soportado demasiado. «Ya basta», me dije en voz baja, con una firmeza que no sentía desde hacía años. No iba a permitir que me siguieran pisoteando en mi propia historia. Me levanté con una energía diferente y tomé el teléfono. Mis manos aún temblaban, pero no de miedo, sino de decisión. Llamé a mi abogado, un hombre que conocía mi vida desde que enviudé. «Licenciado, quiero que me confirme algo», le dije, con la voz firme. «La casa de Roberto sigue estando a mi nombre, ¿verdad?». Hubo un silencio breve, y entonces su respuesta me dio una paz que no esperaba. «Por supuesto, doña Ángela. Todo está como usted lo dejó». Colgué y me quedé mirando el techo.
Carolina pensaba que tenía el poder solo por levantar la voz, pero no sabía que cada ladrillo de esa casa llevaba mi esfuerzo. Era mía, completamente mía. Me levanté, fui hasta el espejo del baño y me vi a los ojos. Ángela, ya no eres una víctima, me susurré. Sentí un nudo en la garganta, pero era distinto, como si mi corazón estuviera despertando después de mucho tiempo. Aún con la adrenalina corriendo por mis venas, revisé una carpeta de papeles antiguos donde guardaba todos los documentos importantes. Pasé mis dedos por el contrato de la casa, los recibos del banco, los comprobantes de cada pago. Cada papel era una prueba de que esa historia la había construido yo. Y de pronto, ya no me sentí tan débil. Encendí la cafetera y me serví un café fuerte. Necesitaba pensar. Cada sorbo era como una llamada a la calma. Me pregunté qué haría ahora, cómo iba a mostrarles que yo no era una anciana que se dejaba humillar sin más. No quería venganza, pero sí respeto. Y el respeto, cuando no lo piden, se hace sentir. En medio de ese pensamiento, vi sobre la mesa el estado de cuenta del banco. Ahí estaba la tarjeta emergencial que dejé para Roberto, esa que usaban para gastos importantes. Y entonces lo entendí todo. La próxima semana Carolina había planeado unas vacaciones con mi dinero. Un viaje que pagaría con la misma tarjeta que yo mantenía para emergencias. Sentí una mezcla de risa y rabia. Tomé el teléfono otra vez. Llamé al banco y pedí hablar con un ejecutivo. Quiero bloquear de inmediato cualquier compra con la tarjeta asociada a esta cuenta, dije con voz firme. El hombre del otro lado me preguntó si estaba segura. Más segura que nunca, respondí. Y al colgar, sentí como si hubiera recuperado un pedazo de mi dignidad. Caminé por la sala, con el sonido de mis pasos llenando el silencio. Sonreí, pero no era una sonrisa dulce, sino amarga. Era la sonrisa de alguien que, después de ser pisoteada, finalmente decide levantarse. Esto es solo el principio, me dije en voz baja. Esa noche dormí como no lo hacía en semanas. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin había encontrado una pequeña victoria. Sabía que lo que venía después iba a ser fuerte, pero estaba lista. Muy lista. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta, como si algo dentro de mí se hubiera recolocado durante la noche. Ya no me sentía esa mujer rota de días atrás. Había una calma en mis manos y una fuerza extraña en mi pecho. Me serví un café negro y lo bebí mirando por la ventana, mientras pensaba en Carolina y su risa soberbia cuando hablaba de sus vacaciones. Decía que necesitaban días de lujo, como si el dinero cayera del cielo, como si fuera suyo. Saqué el teléfono y volví a revisar la confirmación del bloqueo de la tarjeta. Era oficial. Carolina no podría pagar ni un centavo con ella. Solo imaginar su cara al descubrirlo me dio una paz que no sentía desde hacía tiempo. Pero no era venganza, era justicia. A veces uno tiene que recordarles a los demás que las raíces no se arrancan tan fácil. Al mediodía recibí un mensaje en el grupo familiar, Carolina compartiendo fotos del hotel donde supuestamente pasarían una semana. Es lo mínimo que nos merecemos, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de copa de champaña. Cerré los ojos y respiré hondo. Por un segundo sentí rabia, pero también una seguridad tranquila. No iba a gastar un peso más en alguien que no sabía ni agradecer un saludo. Llamé al banco por última vez para asegurarme de que todo estaba en orden. La ejecutiva me habló con tono amable. No se preocupe, doña Ángela, el bloqueo está activo. Nadie podrá hacer compras con su tarjeta. Colgué y me quedé en silencio, escuchando el sonido del reloj en la pared. Cada tic-tac me recordaba que algo nuevo estaba empezando, algo que Carolina no podría controlar. Me senté en la sala, observando las fotos de mi familia. Ahí estaba Roberto con apenas 8 años, abrazándome el día de su primer partido de fútbol. Sus ojos brillaban de orgullo. ¿En qué momento ese niño se convirtió en un hombre que calla? ¿Dónde quedó la gratitud por todas las veces que lo sostuve? Esas preguntas me apretaron el pecho, pero al mismo tiempo me dieron la certeza de que ya no podía seguir permitiendo tanto silencio. La tarde cayó lenta. Preparé una sopa caliente para mí y cené sola. Entre cucharadas, mi mente no dejaba de dibujar la escena, Carolina intentando pagar el viaje y recibiendo la noticia de que el pago había sido rechazado. No era maldad, era una lección. A veces la vida nos enseña a la fuerza lo que no aprendemos con ternura. Esa noche me recosté en la cama con el corazón latiendo fuerte, no por miedo,
sino por expectativa. Era como si estuviera esperando el sonido del teléfono, la llamada inevitable. Cerré los ojos y me dije, que su furia venga, porque esta vez no me va a doblar. A la mañana siguiente, el teléfono no tardó en sonar. No contesté al primer timbrazo. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces, como si el silencio previo fuera mi respuesta. Cuando por fin levanté la bocina, su voz llegó como un látigo. «¿Qué hiciste con mi viaje?», gritó Carolina, con esa mezcla de rabia y desesperación que solo siente quien está acostumbrado a salirse siempre con la suya. Me acomodé en la silla, dejando que el silencio entre nosotras se alargara un poco. Y entonces dije, con la voz más serena que pude, «Dijiste que yo no pintaba nada, y ahora tampoco pinta tu viaje». Sentí un extraño placer en esa calma, como si cada palabra mía fuera una piedra firme después de tanto temblor. Del otro lado solo escuché un silencio rabioso. Podía imaginar su cara, roja de furia, los ojos abiertos como platos. No me dijo nada más. Colgó de golpe, pero ese sonido de la línea cortada fue mi primera victoria real en mucho tiempo. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, con el corazón acelerado. No era solo el viaje, era recuperar el respeto que me habían arrebatado con cada palabra y cada gesto. Esa llamada marcó el inicio de algo nuevo en mí, algo que ya no iba a permitir retroceder. El teléfono volvió a sonar minutos después, vibrando sobre la mesa como si llevara consigo toda la rabia de Carolina. No contesté. Me quedé inmóvil, con las manos rodeando mi taza de café, sintiendo como el calor de la porcelana me devolvía una calma que no sabía que aún tenía. Podía imaginar su voz al otro lado, afilada y cortante, su incapacidad para aceptar que había alguien más fuerte que ella en esta historia. Carolina siempre había creído que sus gritos eran ley, que bastaba con levantar el tono para doblar voluntades. Pero no hoy. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, me sentía de pie, más firme que nunca. Dejé el teléfono sobre la mesa, junto a los documentos de la casa. Los miré con una serenidad extraña, como si cada letra impresa me recordara quién era y todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. No era soberbia lo que sentía, era justicia. Por fin estaba entendiendo que no hay edad para poner límites, que nadie tiene derecho a tratarte como una sombra en tu propia historia. Un par de horas más tarde, escuché el rugido de un motor frente a mi casa. Me levanté y me asomé por la ventana. Ahí estaba ella, bajando del coche con pasos rápidos, el rostro rojo como una hoguera, los labios apretados en una línea de furia contenida. Llevaba un bolso colgando del brazo y sus tacones golpeaban el suelo como si anunciaran guerra. Ni siquiera tocó el timbre, golpeó la puerta con el puño, una y otra vez. Respiré hondo, tomé la manija y abrí, sabiendo que lo que venía sería una tormenta. «¿Qué clase de juego es este, Ángela?», gritó apenas nuestros ojos se cruzaron. Su voz fue tan fuerte que sentí cómo vibraban las paredes. «Cancelaste el viaje. ¿Con qué derecho? Ese dinero era para nosotros». Cada palabra era una flecha envenenada, pero no me moví. Me quedé de pie, sintiendo que, por primera vez, mi silencio era más poderoso que sus gritos. La miré directo a los ojos y sentí algo que no había sentido antes. Una calma que nacía desde el fondo, como si todas las humillaciones que soporté se hubieran transformado en una coraza invisible. «Con el derecho que tengo como dueña de esa casa y de esa tarjeta», le respondí, con una voz serena pero firme. «Porque tú puedes mandar en muchas cosas, Carolina, pero en mi respeto no mandas tú». Su boca se abrió, como si estuviera lista para contraatacar, pero no encontró palabras. Fue como si mis palabras le hubieran puesto un espejo enfrente, mostrándole algo que nunca quiso ver, que no era invencible. Por un segundo, vi sus ojos vacilar. Y en ese silencio, comprendí que la verdadera fuerza no está en alzar la voz, sino en saber cuándo sostener la mirada sin bajar la cabeza. De pronto, escuché la puerta principal abrirse. Roberto apareció detrás de ella, arrastrado por la tensión del momento. Su rostro era un cuadro de incomodidad y cansancio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblorosa, como la de un hombre que está cansado de ser espectador de una batalla que lo sobrepasa. Lo miré sin decir nada, levantando una ceja, porque sabía que él entendía perfectamente lo que ocurría. Carolina se giró hacia él como un rayo, buscando su apoyo. «¿Vas a dejar que tu madre nos haga esto? Nos dejó sin vacaciones, Roberto», gritó, como si las vacaciones fueran más importantes que el respeto. Roberto cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez,
No dijo nada en su favor. Ese silencio, que antes me dolía tanto, esta vez me supo a pequeña victoria. No porque lo quisiera contra ella, sino porque entendía que ya no podía seguir protegiendo a quien me humillaba. Me acomodé el cabello y di un paso hacia Carolina. Carolina, dije, con una voz más baja pero tan firme que la obligué a escucharme. Si tanto te molesta que yo ponga límites, quizá lo que necesitas no es una suegra, sino recordar lo que es la gratitud. Porque sin mí, ni esta casa ni esos viajes existirían. Mis palabras no eran veneno, eran verdad. Y la verdad, cuando se dice sin miedo, corta más profundo que cualquier grito. Ella me miró como si no me reconociera. Por primera vez vi en sus ojos algo que nunca había estado ahí: inseguridad. Era como si de pronto se diera cuenta de que su poder tenía límites, de que su forma de tratarme no era tan intocable como creía. El pasillo se llenó de un silencio tan denso que sentí que hasta las paredes escuchaban. Roberto me miraba, inmóvil, como si estuviera viendo una escena que no sabía cómo interrumpir. Yo, en cambio, me sentí más tranquila que nunca. Ya no había miedo en mi voz ni en mis gestos. Carolina dio media vuelta, con un movimiento brusco, y salió de la casa cerrando la puerta con un golpe seco que retumbó en todo el lugar. Roberto se quedó ahí, parado, mirando el suelo, con las manos metidas en los bolsillos como si no supiera qué decir. Me acerqué despacio, lo miré y solo dije: este es solo el principio, Roberto. Si no hablan con respeto, tendrán que aprenderlo. Y me fui a la cocina, dejando que mis pasos marcaran el ritmo de mi nueva fuerza. Esa noche, mientras revolvía una sopa caliente en mi pequeña cocina, sentí que el silencio tenía un peso extraño, casi palpable. No era el mío, sino el que se había instalado entre Roberto y Carolina. Me lo imaginaba como un muro helado, una barrera invisible que iba creciendo entre ellos sin que nadie pudiera derribarla. Era curioso. El bloqueo de la tarjeta no solo había detenido unas vacaciones, sino que había desenterrado algo mucho más profundo, una tensión que ambos venían ignorando desde hacía demasiado tiempo. El vapor que salía de la olla empañó mis lentes, y mientras los limpiaba con un paño, el teléfono vibró sobre la mesa. No me apresuré a revisarlo. Cuando por fin lo hice, vi el nombre de Roberto parpadear en la pantalla. Mensajes cortos, llenos de ansiedad. Mamá, no sé qué hacer. Carolina está furiosa. Los dejé sin abrir, con el corazón latiendo lento, porque entendía algo que nunca antes había comprendido: esta vez no era mi trabajo resolver sus conflictos. Era hora de que mi hijo aprendiera que los silencios también se pagan caros. Me preparé un té de manzanilla, el aroma dulce llenando el aire mientras observaba el vapor elevarse como un suspiro largo. Por primera vez, sentí que el silencio era mi aliado, mi refugio. No era el silencio humillado de quien se aguanta, sino el silencio firme de quien sabe que no necesita gritar para hacerse respetar. Pasadas las 9, sonó el teléfono fijo. Era Lucía, mi vecina de enfrente. Ángela, ¿escuchaste lo que está pasando?, me dijo en voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Desde mi ventana vi luces encendidas y escuché gritos en la casa de tu hijo. Me quedé callada, y ella continuó: Carolina está fuera de sí, gritándole que es un hombre sin carácter, que por eso tú haces lo que quieres, punto. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos, que ahora temblaban. Me imaginé a Roberto en medio de la tormenta, con la mandíbula apretada y los ojos bajos, soportando un vendaval que él mismo había permitido. Me dolía, sí, pero había una parte de mí que sentía que este momento era necesario. A veces los hijos deben perder la comodidad para abrir los ojos y darse cuenta de lo que están permitiendo. Me senté en el sofá, con una manta sobre las piernas, dejando que el silencio llenara la habitación. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con una fuerza inusual, como si la noche también tuviera algo que decirme. Pensé en mis nietos. Ellos eran los más vulnerables en todo esto, y me pregunté qué sentirían al escuchar los gritos de su madre y el silencio de su padre. Los niños no entienden de problemas de adultos, pero sienten las tensiones como si fueran sombras pesadas sobre sus cabezas. No pude dormir bien. Di vueltas en la cama, viendo en mi mente cada escena que me había contado Lucía. Las palabras de Carolina me dolían, pero lo que más me pesaba era imaginar a Roberto sin voz, sin coraje. Ese hombre, que un día me abrazó llorando porque tenía miedo de crecer, ahora no era capaz de proteger ni su propia paz. Sentía que cada lágrima que había derramado en los últimos días se estaba convirtiendo en otra cosa, no en tristeza, sino en determinación. A la mañana siguiente,
Apenas abrí los ojos, miré mi teléfono. Había un nuevo mensaje de Roberto. Mamá, necesito hablar contigo. Su tono era distinto. No sonaba al hijo que espera que su madre lo rescate, sonaba como alguien que, por primera vez, se daba cuenta de lo que estaba en juego. No respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque necesitaba pensar. Fui a la mesa, tomé mi cuaderno viejo, ese donde anoto lo que no me atrevo a decir en voz alta, y empecé a escribir. Palabras sueltas, dolor, límite, dignidad. Me di cuenta de que ya no podía hablar con él como la madre sumisa que todo lo soporta. Esta vez debía hacerlo como una mujer que sabe lo que vale. El viento de la mañana entraba por la ventana abierta, trayendo un olor a tierra húmeda. Cerré los ojos y me vi recordando a Roberto cuando era niño, aquel pequeño que me prometía: mamá, cuando sea grande, siempre te voy a cuidar. Esa promesa estaba rota, pero algo en mí susurraba que aún no era demasiado tarde para que la recordara. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo, tocando las líneas de mi rostro como quien lee un mapa de batallas ganadas y perdidas. Y me vi distinta, cansada, sí, pero firme. Basta, me dije en voz baja. Hoy no hablas desde el dolor, hablas desde tu verdad. Guardé el teléfono en el bolso y me preparé un café fuerte, el tipo de café que tomaba en mis días más difíciles. Me senté en la mesa, enderecé los hombros y respiré hondo. Si Roberto quería hablar, se iba a encontrar con otra versión de mí. No con la que calla para no incomodar, sino con la que aprendió que el silencio también puede ser una forma de dignidad. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar cuando un hijo guarda silencio mientras ella es humillada? Aquel domingo por la mañana, el sonido del timbre rompió el silencio de mi casa. No esperaba visitas y, por un instante, mi corazón se aceleró como si intuyera que algo importante estaba por suceder. Abrí la puerta y ahí estaba Roberto, con los hombros caídos y una mirada que no recordaba haber visto en mucho tiempo. No traía esa sonrisa automática con la que solía ocultar sus problemas, traía los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Se quedó en el umbral, dudando, como un niño que teme ser regañado. ¿Puedo pasar, mamá?, preguntó con una voz apagada. No dije nada, solo me hice a un lado y lo dejé entrar. Caminó despacio por la sala, observando cada rincón, como si buscara algo familiar para aferrarse. Me di cuenta de que él también se sentía fuera de lugar, como si hubiera olvidado cómo se veía una casa llena de paz. Nos sentamos en la mesa sin decir palabra durante unos segundos eternos. Puse delante de él una taza de café recién hecho, porque sabía que no podía hablar con la garganta seca. Mis manos temblaban un poco, pero intenté ocultarlo. Él tomó un sorbo, bajó la mirada y de repente me dijo: «Perdón, mamá». La palabra perdón me golpeó como un eco. Lo miré en silencio, esperando que siguiera. Me quedé callado cuando debía defenderte, continuó, con la voz quebrada. Vi cómo se frotaba las manos nervioso, como si no supiera qué hacer con tanta vergüenza. Sé que te he fallado, que dejé que Carolina dijera cosas que no debió, y yo no hice nada. No quiero que pienses que no te quiero, es solo que me siento atrapado. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Por un lado, me dolía saber que se sentía atrapado, pero por otro, necesitaba escucharlo reconocerlo. No dije nada enseguida. Solo lo miré a los ojos, con esa mezcla de amor y dolor que solo una madre conoce. Sentí que las lágrimas me subían, pero no quería romper el momento. Roberto, le dije al fin, lo que más me duele no es Carolina. Lo que más me duele eres tú, tu silencio. Porque yo puedo aguantar los insultos de cualquiera, pero no el silencio de mi hijo. No de ti, que conoces cada sacrificio que hice. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento volví a ver al niño que me pedía perdón cuando hacía alguna travesura. Él quiso hablar, pero yo levanté una mano. Déjame terminar, le dije. Tú has permitido que me traten como si fuera una carga, como si no tuviera derecho ni a respirar en la casa que construí con mis manos. Y eso no lo voy a tolerar más. Mi voz no era de grito, pero sonaba más firme que nunca. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, marcando cada segundo como una sentencia. Roberto asintió despacio, como si cada palabra mía lo atravesara. Tienes razón, susurró, y no sabes cuánto me duele haberte fallado así. Me levanté y fui por una carpeta que guardaba en un mueble.
Saqué el contrato de la casa y lo puse frente a él. Mira, le dije, esta casa es mía. No para humillarte, sino para que lo recuerdes. Yo la compré con amor para ti, pero si en esa casa no se me respeta, las cosas van a cambiar. Roberto se quedó mirando el documento como si no pudiera creerlo. No quiero perderte, mamá, me dijo con un hilo de voz. No quiero que esto nos destruya. Sentí un nudo en el estómago, porque sabía que estaba diciendo la verdad. Le tomé la mano. No me vas a perder si recuerdas quién soy, le dije. Soy tu madre, Roberto. Y la dignidad de una madre no se negocia. Vi cómo apretó mis dedos con fuerza, como si quisiera aferrarse a mí después de haberse soltado por tanto tiempo. No hablamos más durante varios minutos. Solo nos quedamos ahí, con las manos unidas, como si estuviéramos reconstruyendo algo roto. En sus ojos vi un destello de arrepentimiento, pero también de alivio. Era como si finalmente hubiera entendido que no soy una sombra en su vida. Cuando se levantó para irse, lo abracé. No con el abrazo suave de siempre, sino con uno que decía, aquí estoy, pero no volveré a permitir que me borres. Y en mi interior supe que ese día era el inicio de algo diferente, una conversación que nos devolvería a la verdad. Esa misma noche, después de que Roberto se fue, me quedé sola en la sala, con el silencio tan espeso que podía escuchar mis propios latidos. La conversación había removido todo lo que guardé por meses, y sabía que no bastaba con escuchar un perdón. Algo dentro de mí necesitaba poner un límite definitivo, aunque me doliera. Me quedé mirando el contrato de la casa sobre la mesa, como si me recordara en voz alta quién soy y todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. Al día siguiente, cuando escuché el motor de su coche detenerse afuera, sentí un peso en el pecho. Sabía que venía a seguir la charla que habíamos dejado a medias. Roberto entró con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Traía las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba cansancio y vergüenza. No dijo nada al entrar, solo me buscó con la mirada, esperando que yo diera el primer paso. Siéntate, le dije, señalando la mesa. Mi voz sonaba tan firme que incluso yo me sorprendí. Él obedeció en silencio, como cuando era niño y sabía que había cruzado una línea. Me senté frente a él con los papeles de la casa todavía sobre la mesa. Durante unos segundos solo nos miramos, sin hablar, hasta que respiré hondo y solté lo que llevaba clavado en el pecho. Roberto, yo te amo, pero ya no puedo seguir aguantando esto. No voy a permitir que tu silencio me siga rompiendo. La última vez que me quedé callada me humillaron en mi propia casa, y tú no dijiste una palabra. Sentí que mi voz temblaba, pero no era de miedo, sino de esa mezcla entre enojo y tristeza que se vuelve fuerza. Él intentó interrumpirme, pero levanté una mano. Déjame terminar, le dije. Esta casa es mía. La compré pensando en ti, en darles un lugar seguro a tus hijos. Pero si en esa casa se me sigue tratando como si no valgo nada, entonces no habrá casa. Ni para ti ni para Carolina. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer que hablara tan claro. Mamá, no digas eso, murmuró, con la voz rota. No es justo. Sé que me equivoqué, pero no quiero perderte. En ese momento sentí una punzada en el corazón, porque sabía que no lo decía desde el orgullo, sino desde el miedo real de verme alejarme. Justo eso es lo que quiero que entiendas, le respondí. Lo único que pido es respeto. No regalos, no dinero, no agradecimientos eternos. Solo respeto. No puedo permitir que alguien me grite, sobras aquí, en una casa que construí con mis propias manos. Eso se acabó. Roberto bajó la cabeza, y vi como una lágrima caía sobre sus dedos. Te prometo que esto va a cambiar, dijo en un susurro. No voy a volver a quedarme callado. Te lo juro, mamá. Sentí el corazón apretado, porque quería creerle, pero también sabía que las promesas pesan menos que los actos. Me levanté y tomé los documentos. Esto no es para que te sientas menos hombre, le dije, extendiéndole el contrato. Es para que recuerdes que todo lo que tienes empezó con mi amor. Y ese amor merece ser escuchado. Él los miró sin tocarlos, como si fueran demasiado pesados para sostenerlos. El ambiente estaba cargado, como si las paredes escucharan nuestra conversación. Por un momento ninguno habló. Me di cuenta de que ambos estábamos cansados, no solo del conflicto, sino de habernos perdido en el camino. Y aunque me dolía, supe que era un dolor necesario para que algo cambiara.
Cuando Roberto se levantó para irse, me abrazó fuerte, como si en ese abrazo me pidiera otra oportunidad. No le dije que lo perdonaba, porque no se trataba de eso. Solo apoyé mi mano en su espalda y susurré: demuestra con hechos lo que acabas de prometer. Él salió en silencio, con los ojos brillantes, y yo me quedé sola, respirando como si hubiera soltado una carga enorme. Sentí que algo dentro de mí había despertado, como si por fin hubiera recordado mi lugar en esta historia. Esa misma noche, después de hablar con Roberto, supe que la noticia no tardaría en llegar a los oídos de Carolina. Imaginé su rostro al enterarse de que la casa donde se sentía reina no le pertenecía. Algo en mi interior, una parte cansada y herida, esperaba ese momento no por venganza, sino para que entendiera de una vez que no se trata de gritar más fuerte, sino de respetar a quien te dio la mano. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, vi el coche de Carolina detenerse frente a mi casa. Bajó del auto con su estilo habitual, gafas oscuras, el bolso caro colgando del brazo y esa postura de quien está lista para dar órdenes. Pero había algo diferente en su rostro. No era soberbia lo que traía hoy, era una tensión que no supe si llamarle miedo o rabia contenida. Golpeó la puerta con suavidad, una contradicción que me sorprendió. Abrí y no me dio tiempo de saludar cuando soltó: necesito hablar contigo. Su voz no era tan firme como de costumbre, casi como si se tragara las palabras para no sonar débil. La dejé entrar. Caminó por la sala con pasos rápidos, como buscando un lugar donde encajar su furia. ¿Es verdad?, me preguntó sin rodeos, clavando los ojos en los papeles que había dejado sobre la mesa. La casa está a tu nombre. Asentí en silencio, sin apartar mi mirada de la suya. Esperó alguna explicación, pero no la di. A veces el silencio duele más que cualquier discurso. ¿Por qué no lo dijiste antes?, soltó, como si fuera mi deber aclararle cada detalle de mi vida. Porque no tenía por qué, respondí tranquila. No es algo que me enorgullezca para restregar en la cara de nadie. Pero sí es algo que me recuerda que, en esta casa, lo mínimo que merezco es respeto. Carolina se quedó callada, con la boca entreabierta. Pude ver en su rostro una mezcla de sorpresa y orgullo herido. Por un segundo pensé que iba a gritar, pero en cambio se giró hacia la ventana, mordiéndose los labios. Yo, comenzó a decir, pero se detuvo. Era como si no supiera qué hacer con tanto ego contenido. Me acerqué despacio y le hablé sin levantar la voz. Carolina, no estoy aquí para competir contigo. No quiero quitarte tu lugar como esposa ni como madre. Pero no voy a aceptar que me humilles en un techo que existe gracias a mis sacrificios. ¿Entiendes? Ella apretó la mandíbula, y aunque no dijo nada, sus ojos bajaron un poco, como si finalmente hubiera entendido algo. Hubo un silencio incómodo que se alargó más de lo esperado. La vi jugar con la hebilla de su bolso, nerviosa, una imagen que nunca había visto en ella. Por primera vez no era la mujer fuerte y desafiante que me enfrentaba en cada palabra. Era otra, más pequeña, más humana. Antes de irse, giró sobre sus talones y me dijo con voz baja: no quiero problemas contigo, Ángela, pero me cuesta mucho compartir esta casa. Me quedé mirándola, sin saber si sentir lástima o alivio. No se trata de compartir, Carolina, respondí. Se trata de aprender a convivir sin pisotear a nadie. Se fue sin decir más. El portazo no fue tan fuerte como otras veces, y eso, de alguna forma, me dio la sensación de que algo había cambiado. No sabía si para bien o para mal, pero el aire estaba distinto. Esa tarde me senté en la sala, mirando la puerta por donde se había ido. Sentí un cansancio profundo, pero también una serenidad rara. Era como si, después de tanto tiempo, finalmente se hubiera reconocido mi lugar en esa historia. Esa noche me senté sola en el comedor, con las luces bajas y el sonido suave del reloj marcando los segundos. Carolina había venido a hablar, pero sus palabras seguían resonando como ecos huecos en mi mente. No era odio lo que sentía por ella, era algo más profundo, una certeza de que, si no hacía algo por mí misma, iba a perderme por completo. Miré mis manos sobre la mesa, las mismas que habían trabajado toda una vida para darle un futuro a mi hijo, y me pregunté en qué momento dejé de pensar en mi propia felicidad. El silencio de mi casa era distinto esa noche, no pesaba, no dolía. Era un silencio de revelación, como si las paredes mismas me dijeran que ya era hora de vivir para mí. Tomé una libreta vieja y comencé a escribir. No eran cartas ni notas de despedida, eran solo palabras sueltas, emociones que necesitaba sacar.
Estoy cansada, escribí, pero no derrotada. Quiero volver a sentir la vida en mí. A la mañana siguiente, me miré en el espejo con otros ojos. Vi las arrugas que cuentan mi historia, vi la mujer que se olvidó de sí misma por años, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin que me pesara el alma. Preparé un café fuerte y mientras lo bebía, decidí que iba a darme un regalo que nunca me había dado: tiempo para mí. Llamé a mi amiga Teresa, esa mujer que me conocía desde antes de casarme. ¿Qué te parecería una semana lejos de todo?, le pregunté. Hubo un silencio breve, y luego su risa al otro lado de la línea me hizo recordar que todavía quedaban sueños por cumplir. Ángela, siempre dices eso y nunca lo haces. Vamos, te acompañaré, me dijo sin dudarlo. Tomé el teléfono y llamé a una agencia de viajes. Al principio mi voz temblaba, como si estuviera haciendo algo prohibido, pero después de decir las palabras reserva confirmada, sentí que algo se liberaba dentro de mí. El resort de lujo que había elegido parecía un sueño: habitaciones con vista al mar, spas, cenas bajo las estrellas. ¿Por qué había esperado tanto para darme un gusto? Mientras organizaba mi maleta, me di cuenta de que cada prenda que doblaba era una declaración silenciosa de libertad. No era una huida, era una elección. En medio del proceso, sonó mi teléfono. Era Roberto. «Mamá, ¿vas a salir de viaje?», preguntó, sorprendido. «Sí, hijo. Me voy a cuidar, a descansar. Lo necesito». Hubo un silencio largo, y luego dijo: «Te lo mereces». Esa tarde, cuando pasé frente a la casa de Roberto, dudé si entrar para despedirme de los niños. Pero algo en mí me dijo que esta vez era mejor dejar un espacio. No quería dar explicaciones ni justificarme. Por una vez, mi decisión no tenía que ser validada por nadie. En casa, me senté en la cama y respiré profundo. Miré las fotos familiares en la pared, los recuerdos que me habían sostenido en mis peores días. Me prometí que este viaje no solo sería un descanso físico, sino una oportunidad para reconstruirme desde dentro. La noche anterior a partir, Carolina me escribió un mensaje extraño: «No sé cómo vivir con tu fuerza». Me quedé mirando la pantalla sin responder. No era mi responsabilidad enseñarle a vivir con la fuerza de los demás. A veces, uno solo puede vivir para sí mismo. Doblé la última prenda. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Cerré la maleta y me quedé sentada un rato, escuchando el silencio. En mi corazón había un nudo, pero también una paz desconocida. Era como si me estuviera despidiendo de la mujer que siempre ponía a los demás primero, para darle espacio a otra que estaba lista para empezar de nuevo. Al amanecer, el taxi llegó puntual. El cielo aún estaba oscuro, pero dentro de mí había luz. Mientras el coche se alejaba de mi calle, sentí una mezcla de nostalgia y emoción. Era la primera vez en años que no me llevaba las cargas de nadie, solo mis propias ganas de vivir. Miré por la ventana del taxi, las luces de la ciudad desvaneciéndose detrás de mí. Pensé en mi esposo, en todo lo que habíamos soñado juntos. Sonreí al imaginarlo diciéndome: «Ya era hora, Ángela. Ya era hora de pensar en ti». Cuando el avión despegó, sentí que mi alma también lo hacía. Cerré los ojos y me prometí no volver a dejar que nadie decidiera quién soy ni dónde merezco estar. Ese viaje no era solo un destino, era una declaración. Llegué al resort con el corazón latiendo como cuando era joven. El aire cálido olía a sal y a promesas nuevas. Me dieron una habitación en el último piso, con un balcón que miraba directo al mar. Apenas entré, sentí una sensación que había olvidado: libertad. No había voces criticando mis gestos ni silencios pesados juzgando mis decisiones. Solo el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Dejé la maleta en una esquina y abrí las cortinas para dejar entrar la luz dorada del atardecer. Por un momento me quedé allí, quieta, con los ojos cerrados, sintiendo el viento en el rostro. Era como si el mundo me abrazara sin pedirme nada a cambio. Recordé cuántas veces había postergado este tipo de momentos por cuidar a todos menos a mí. Bajé al lobby y me encontré con Teresa, mi amiga de toda la vida. Ella sonrió como si me viera brillar por primera vez. «Ángela, te ves distinta»,
como si te hubieras quitado 20 años de encima, me dijo, y me reí porque, en el fondo, tenía razón. Había algo nuevo en mí, algo que ya no se arrastraba detrás de la aprobación de nadie. Cenamos juntas en la terraza, con una vista increíble de las luces reflejándose en el agua. Cada sorbo de vino me sabía a una victoria silenciosa. Teresa me escuchó contar todo lo que había pasado, sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen las amigas que conocen nuestras heridas de siempre. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo, «Estás volviendo a ser tú. No dejes que nadie te robe esto otra vez». De regreso en mi habitación, encendí una vela que encontré junto a la cama. El aroma a lavanda llenó el cuarto y me senté en el suelo, frente al balcón abierto. Afuera, el mar parecía hablarme en susurros, diciéndome que estaba en el lugar correcto. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo que cada inspiración era un pedacito de vida que volvía a mí. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Roberto. «¿Estás bien, mamá? Los niños te extrañan». Lo leí con una sonrisa suave. Respondí, «Estoy bien, hijo. Estoy aprendiendo a vivir un poco para mí». Hubo 3 puntos suspensivos de su lado, pero no contestó nada más. Poco después llegó otro mensaje, esta vez de Carolina. Lo abrí con curiosidad. «No sé cómo vivir con tu fuerza». Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué responder. Por primera vez sentí que mi silencio era más fuerte que cualquier palabra. No le debía una explicación. Me acosté en la cama blanca, sintiendo las sábanas frescas y suaves. Miré el techo iluminado por la luz tenue de la vela y me di cuenta de que esa noche no había lágrimas, ni pensamientos que me hundieran. Solo un vacío dulce, una paz que me adormeció como si fuera un arrullo. A medianoche desperté con el sonido de las olas. Me levanté y salí al balcón, descalza. El viento me despeinaba el cabello, pero no me importó. Estuve ahí, sola, contemplando el horizonte. No sentía miedo de la soledad, al contrario, era como si me perteneciera. Pensé en todo lo que había aguantado. Las palabras de Carolina, los silencios de Roberto, los días en que me sentí invisible. Todo eso había quedado lejos, tan distante como las luces de la ciudad que ahora veía desde el mar. Me prometí que este viaje sería el primero de muchos, que ya no volvería a aceptar menos de lo que merezco, que cada día de mi vida, desde ahora, estaría dedicado a encontrar un pedacito de felicidad para mí. Cuando me metí de nuevo en la cama, sentí un calor en el pecho. No era tristeza, era gratitud. Gratitud por estar viva, por seguir teniendo fuerzas para empezar de nuevo. Esa primera noche sola no fue una noche de soledad, sino de regreso a mí misma. Cerré los ojos con una sonrisa, sabiendo que al amanecer comenzaría un capítulo que no dependía de nadie más. Al amanecer, el sol entró por el balcón como una caricia cálida sobre mi rostro. Abrí los ojos y por primera vez en mucho tiempo me levanté sin peso en los hombros. Me puse un vestido ligero, de esos que nunca usaba porque siempre estaba demasiado ocupada para pensar en mí. Miré al espejo y me reconocí distinta. Había una luz en mis ojos que no veía desde hacía años. Bajé con Teresa al restaurante del resort. El lugar olía a pan recién horneado y café fuerte. Nos sentamos cerca de una ventana y desde ahí veíamos el mar revolverse con un brillo dorado. «Ángela, te hacía falta esto», dijo Teresa mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan. Sonreí, porque tenía razón. No recordaba la última vez que desayuné tranquila, sin mirar el reloj ni pensar en las preocupaciones de otros. Después del desayuno caminamos por la playa, descalzas. La arena estaba tibia y el agua nos rozaba los pies. Me sentí niña otra vez, con el viento despeinando mis canas sin que me importara. Cada ola que venía parecía llevarse un pedazo de todo lo que había cargado, humillaciones, silencios, miedos. Era como si el mar me estuviera lavando el alma. En la tarde decidí ir al spa. El aroma de los aceites esenciales llenaba el aire, y cuando cerré los ojos en la camilla, sentí que todo el dolor acumulado en mi espalda se deshacía. Pensé en todas las noches en las que trabajé sin descanso para levantar a mi familia. Y ahí, en silencio, me dije, «Lo hiciste bien, Ángela. Mereces este descanso». Esa noche cenamos en una terraza iluminada con velas. El vino tinto me calentaba la garganta y las risas de Teresa eran como una música suave que me hacía olvidar todo. Me escuchó contarle mis planes para el futuro, tal vez hacer más viajes,
tal vez aprender algo nuevo. Ya no quiero que mi vida sea solo sacrificios, le dije, con una determinación que me sorprendió. Antes de dormir, me senté en el balcón a mirar las estrellas. Había una luna enorme, brillante, y pensé en mi esposo. Cerré los ojos y lo imaginé diciendo: «Te lo mereces, Ángela. Te mereces vivir». Sentí un nudo en la garganta, pero no era de tristeza, sino de gratitud. El segundo día, Teresa me convenció de un paseo en barco. Subimos y el olor a sal y viento me llenó los pulmones. Miré el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo del futuro. Era como si el mar me dijera que todo lo que perdí era solo espacio para lo que viene. Durante el paseo recibí una llamada de Roberto. No contesté. No porque no lo quisiera, sino porque entendí que mi vida no podía seguir girando alrededor de su aprobación. Esta era mi semana, mi momento. Mandé un mensaje corto: «Estoy bien. Luego hablamos». Más tarde, mientras flotábamos en el agua tibia, Teresa me miró y dijo: «Ángela, no sabes cuánto admiro tu valor. Muchas en tu lugar se habrían quedado calladas, pero tú no». Me quedé en silencio, porque no me consideraba valiente, solo cansada de ser invisible. La tercera noche hubo una cena con música en vivo. Cantaron boleros antiguos, esos que escuchaba con mi esposo cuando éramos jóvenes. Me emocioné tanto que las lágrimas me corrían mientras aplaudía. Teresa me tomó la mano y me dijo: «Mírate, estás viva otra vez». De regreso en mi habitación, encendí la luz tenue y me quedé sentada en la cama. Abrí mi diario y escribí: «Hoy sentí que la vida me guiña el ojo otra vez». Fue una frase simple, pero al leerla en voz baja me di cuenta de que era verdad. Antes de dormir, pensé en todo lo que había pasado. Y entendí que el viaje no era un lujo, era una necesidad. A veces, para poder volver a dar amor, una tiene que volver a encontrar su propia esencia. Y eso estaba haciendo. Esa noche, mientras el mar rugía a lo lejos, me dormí con la sonrisa de quien empieza a descubrir que el mejor viaje no es hacia un lugar, sino hacia dentro de una misma. Sobre nubes. El sonido del mar entrando por la ventana abierta era tan suave que parecía una canción hecha solo para mí. Me quedé en la cama unos minutos, con los ojos cerrados, respirando profundo, sintiendo el olor a sal mezclado con el de las sábanas limpias. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de levantarme para atender a alguien más. Decidí darme un regalo que nunca me había dado: pasar el día sola, sin planes, solo escuchando lo que yo quería hacer. Teresa sonrió cuando se lo dije, y me abrazó como si entendiera lo que significaba para mí. «Disfruta tu día, Ángela. Mereces esto y más», me dijo antes de salir con sus propios planes. Me puse un vestido blanco, ligero, y bajé a caminar por la playa con un sombrero grande. Cada paso que daba sobre la arena caliente era como una caricia que me decía: «Sigues aquí, sigues viva». Recogí una concha del mar y la guardé en mi bolso, como si quisiera llevarme un pedacito de esa paz conmigo. En el almuerzo, elegí una mesa para una sola persona, algo que nunca había hecho. Pedí pescado fresco con una copa de vino, y me sorprendí sonriendo sola, sin sentirme rara. Mientras comía, pensé en todas las veces que me postergué por cuidar de los demás. ¿Cuántas veces dejé mi plato frío por atender los problemas de Roberto? Después del almuerzo, reservé un masaje en el spa. El aroma de los aceites llenaba la habitación, y mientras la masajista trabajaba sobre mi espalda, sentí que cada nudo de tristeza se iba deshaciendo. Cerré los ojos y por un momento no pensé en nadie, ni en Roberto, ni en Carolina, ni en el pasado. Solo pensé en mí. Al salir, decidí dar un paseo en bicicleta por los senderos del resort. El viento me golpeaba el rostro y sentí una risa escapárseme del pecho, una risa limpia, como la de una niña. Paré en un mirador y vi el sol comenzar a caer sobre el mar. Me quedé ahí, sola, pero no me sentí sola. Era como si todo el universo me abrazara. Al regresar a la habitación, el teléfono sonaba. Era Roberto. Por un instante pensé en no contestar, pero algo en mi corazón me dijo que debía escucharlo. «Mamá», dijo con voz cansada, «he estado pensando, quizá es hora de que nos mudemos. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que nosotros tengamos que empezar en otro lugar». Sus palabras me dejaron en silencio. No porque quisiera que se fuera, sino porque por primera vez lo escuché poner mi bienestar por encima del suyo. «Hijo», respondí despacio, «no quiero que te vayas,
pero tampoco quiero seguir sintiendo que no tengo lugar en mi propia historia. Él no dijo nada, pero pude sentir su respiración pesada, como si entendiera cada una de mis palabras. Después de la llamada, me quedé mirando el mar desde el balcón. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. No quería que mis decisiones se sintieran como castigos para ellos, pero tampoco podía seguir siendo la mujer que aguantaba todo por miedo. Esa noche, cené sola frente a una mesa llena de velas. Pedí un postre de chocolate y mientras lo probaba, pensé, esto es para mí. No era un capricho, era un acto de amor propio. Antes de dormir, escribí en mi diario, hoy aprendí que darme un lugar no significa quitarle espacio a los demás. Esa frase se quedó en mi mente como una especie de mantra. Cerré los ojos con una sonrisa tranquila, sabiendo que el viaje me estaba devolviendo algo que creía perdido, mi propia voz. Y supe que cuando regresara, no volvería a ser la misma mujer que se callaba por miedo. El día de mi regreso amaneció con un cielo limpio y un mar que parecía despedirme con calma. Hice mi maleta sin prisa, doblando cada prenda como si guardara no solo ropa, sino todo lo que había aprendido durante esos días. Mientras cerraba el candado, sentí que una etapa de mi vida quedaba en esa habitación, como si dejara atrás la mujer que siempre se postergaba. El taxi me llevó al aeropuerto mientras la brisa marina entraba por la ventanilla. No tenía miedo de volver, porque esta vez no volvía con el corazón agachado. Volvía distinta, con la cabeza en alto y la certeza de que mis límites estaban claros. Miré el horizonte por última vez, dejando que el paisaje me llenara de gratitud. Durante el vuelo, pensé en Roberto y en los niños. Me pregunté cómo me recibirían, si habría notado mi ausencia en el día a día. Pero algo me decía que este tiempo lejos me había dado una fuerza que ellos también iban a sentir, aunque no lo entendieran del todo. Al llegar a la ciudad, el aire pesado y el ruido del tráfico me golpearon, pero no me afectaron. Me sentía protegida por esa serenidad que había construido dentro de mí. Llamé a un taxi y me dirigí a casa, viendo las calles que tanto conocía pasar una tras otra, como si fueran páginas viejas de mi historia. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, ahí estaba Roberto, esperándome en la puerta. Al bajarme, lo vi distinto. Su postura, su mirada, incluso la forma en que me sonrió era más sincera, más vulnerable. Caminé hacia él sin decir palabra. Mamá, dijo con la voz quebrada, y antes de que pudiera responder, me abrazó. Fue un abrazo apretado, cálido, como los que me daba cuando era niño. Sentí su respiración temblar sobre mi hombro. Gracias por enseñarme lo que es el respeto, susurró. Esas palabras me hicieron cerrar los ojos y respirar hondo. Nos quedamos así, abrazados, por lo que parecieron minutos largos. No había reproches ni explicaciones, solo ese gesto silencioso que lo decía todo. Cuando nos separamos, vi en sus ojos algo que no veía desde hacía años: gratitud. Entramos a la casa y los niños corrieron hacia mí. Me abrazaron tan fuerte que casi me hacen perder el equilibrio. Sus risas llenaron el aire, y por un momento sentí que todo el dolor que viví valió la pena para llegar a este instante. Carolina apareció desde la cocina. Su rostro estaba serio, pero ya no había arrogancia en sus ojos. Me miró en silencio, como si buscara las palabras correctas, y al fin dijo: «Perdón, Ángela. Sé que me equivoqué». No era una disculpa perfecta, pero era un inicio. La miré sin rencor. «No busco que me adores, Carolina», respondí con calma. «Solo quiero respeto. Por mí y por esta familia». Ella bajó la mirada y asintió, y por primera vez sentí que tal vez podíamos empezar de nuevo, sin tantas heridas abiertas. Esa noche cenamos juntos. No fue una cena perfecta ni llena de risas, pero hubo paz. Y esa paz era más de lo que había soñado en meses. Los niños hablaban emocionados de sus juegos, y yo los miraba pensando que, aunque el mundo se derrumbe, ellos son mi mayor alegría. Cuando regresé a mi casa, me senté en la sala con una taza de té y miré las fotos familiares. Sonreí. Ya no sentía la necesidad de pelear por mi lugar, sabía que mi valor no dependía de nadie más. Escribí en mi diario: «Hoy volví, pero ya no soy la misma. Mi voz no volverá a ser silenciada». Al cerrar el cuaderno, sentí que había hecho las paces con mi pasado. El abrazo de Roberto se quedó en mi piel toda la noche. Era la confirmación de que, aunque el camino fue doloroso, había valido la pena recuperar mi dignidad. El amanecer del día siguiente me encontró despierta,
sentada al borde de mi cama, escuchando cómo la ciudad se desperezaba lentamente. No era un amanecer cualquiera, lo sentía en la piel, en el pecho, en la forma en que mi respiración no llevaba peso alguno. Abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire fresco entrara como un suspiro nuevo, acariciando cada rincón de mi casa. Ese aire olía a tierra húmeda y a promesas. Sentí que barría los rincones oscuros de mi corazón, llevándose restos de rencores que ya no me pertenecían. El jardín fue lo primero que vi. Mis plantas, que antes parecían abandonadas, me recibieron con un verde tímido, como si también hubieran esperado mi regreso. Me acerqué y acaricié una de las hojas más grandes. Su textura áspera bajo mis dedos me recordó lo frágil y fuerte que puede ser la vida al mismo tiempo. Siempre hay algo que renace, pensé, con una sonrisa que no recordaba haber sentido tan sincera en años. En la cocina, el aroma de un café recién hecho llenó la casa, ese olor cálido que siempre me hizo sentir que todo estaba en orden. Me llevé la taza a la terraza y me senté, dejando que el sol bañara mis manos y mis pensamientos. Cerré los ojos y repasé cada momento de los últimos meses. Los gritos hirientes, las lágrimas derramadas en silencio, el silencio cobarde de Roberto, la soberbia de Carolina. Cada recuerdo era como un hilo áspero que se desenredaba dentro de mí. No me destruyeron, pensé. Me reconstruyeron pieza por pieza, enseñándome a reconocer mi valor. El mediodía llegó con un golpe suave en la puerta. Era Roberto, con los niños colgando de sus brazos como pequeñas lianas llenas de vida. Sus abrazos fueron tan fuertes que casi me derriban, y por un segundo sentí que el tiempo se había detenido. «Mamá, ya no vamos a permitir que te sientas menos», me dijo Roberto, mirándome con una seriedad que me estremeció. No necesitaba promesas, pero en sus ojos vi algo más poderoso, una decisión real. Pocos minutos después, Carolina apareció con un pastel en las manos. El gesto era torpe, como de alguien que no sabe muy bien cómo pedir perdón. No había sarcasmo en su rostro, solo un intento honesto, aunque torpe, de enmendar algo. «Lo hice yo», dijo, evitando mirarme a los ojos. No hablamos mucho, pero su mirada ya no era una batalla. Era un terreno donde la guerra había terminado, al menos por ahora. Al sentarnos a comer en la terraza, el ambiente se sintió ligero. Los niños corrían alrededor de la mesa, llenando el aire con risas sinceras. Miré a Roberto, vi cómo observaba a sus hijos, y por un momento volví a ver al niño que alguna vez me prometió cuidar de mí. Ese instante, tan sencillo, me hizo sentir que el dolor de antes había encontrado un sentido. Cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, decidí hacer algo para mí. Tomé el teléfono y reservé otra escapada, esta vez sin esperar la aprobación de nadie. No era un acto de rebeldía, era un recordatorio de que mi vida no se mide por cuánto hago por los demás, sino también por lo que me doy a mí misma. Al caer la tarde, salí al jardín con una copa de vino. El cielo ardía en tonos naranja y violeta, como si alguien hubiera pintado un cuadro solo para mí. Cada color me recordaba algo distinto, la calma, la fuerza, la esperanza. Siempre estuvo en mis manos, me dije en voz baja, el poder de pintar mi historia, aunque lo olvidé por un tiempo. Encendí unas velas alrededor del jardín, y su luz suave se movía con el viento como si fueran estrellas al alcance de mis dedos. Cerré los ojos y recordé a mi esposo. Lo imaginé sonriendo, con esa paz que siempre me transmitía. «¿Lo ves?» «Lo logré», murmuré. Y por un segundo sentí que él estaba ahí, sentado junto a mí, orgulloso de lo que había aprendido. Entré a mi sala, tomé mi diario y dejé que mi mano escribiera sola. Nunca más permitiré que me digan que no pinto nada, porque soy yo quien da color a mi vida. Las palabras fluían como agua, y al leerlas en voz baja, sentí que era un grito silencioso de victoria, un manifiesto que nadie podría borrar. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando los sonidos de la noche. No había lágrimas, no había rabia, solo una calma profunda, la clase de calma que llega cuando por fin dejas de luchar por encajar en la vida de otros y empiezas a vivir la tuya. El teléfono vibró con un mensaje de Roberto. «Te quiero, mamá. Gracias por enseñarme a no callar ante lo injusto». Mis ojos se humedecieron, pero esta vez no era dolor, era una ternura enorme. Supe que, aunque el camino había sido duro, nuestras heridas comenzaban a cerrarse de verdad. Brindé sola, mirando las estrellas, por esa mujer que finalmente había aprendido a darse su lugar. La mujer que antes se conformaba con un rincón y una sonrisa fingida ya no existía.
En su lugar estaba alguien más fuerte, más libre, más viva que nunca. La noche avanzó lenta, como si el universo quisiera darme más tiempo para saborear este momento. Sentí que mi historia se acomodaba, como si cada pieza rota hubiera encontrado su sitio. No era un final perfecto, pero era el que yo necesitaba para empezar de nuevo, sin pedir permiso. Al entrar en casa, apagué las luces y me quedé mirando el jardín iluminado por las velas. Mañana será un buen día, pensé, con la certeza de que ya no necesito que nadie valide mis pasos. Cerré los ojos con el corazón tranquilo, sabiendo que, aunque la vida me derrumbó, soy yo quien ahora pinta los colores de mi propia historia. ¿Te atreverías a mirar a los ojos a alguien que te humilló, y aún así mantener tu dignidad intacta? Si alguna vez te sentiste rechazada, ignorada o desplazada por aquellos que deberían haberte valorado, por favor, escucha esto. Tu valor no depende de cómo te traten los demás. Tú eres raíz. Eres historia. Cada cana, cada arruga, es un testimonio de amor, de lucha, de noches sin dormir para que otros tuvieran una vida mejor. Puede que algunos te hayan dado la espalda, pero aquí, mientras lees estas palabras, quiero que sientas mi voz abrazando la tuya. No estás sola, nunca lo estuviste. Hay una fuerza inmensa dentro de ti, la misma que te ayudó a cuidar, a dar, a mantener en pie a quienes amas. Tu dignidad es tu corona más brillante. Y cuando aprendes a ponerte de pie sin pedir permiso, hasta quienes te ignoraron terminan regresando, porque en tu presencia hay hogar, hay paz y hay historia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando historias como esta, y recuerda, aún queda mucha belleza por vivir en tu camino. Hoy viste cómo una expulsión llena de soberbia fue respondida con una acción silenciosa, pero que lo cambió todo. Pero esta no fue la primera vez que intentaron hacerla a un lado. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando su propio hijo dijo que solo su mujer decidía, y cómo ella respondió vendiendo el negocio familiar. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada desprecio tuvo una respuesta inesperada. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.